Pues señor consejero, coincidir en el diagnóstico y tener la voluntad de buscar soluciones, nosotros creemos que es un buen empezar, así que pongámonos manos a la obra. El otro día tuvimos en el Parlamento, promovidas por el Parlamento de Canarias, tanto aquí en Tenerife como en Gran Canaria, una jornada sobre movimientos migratorios y derechos humanos. En la misma, la presidenta de la Cámara, doña Carolina Darias, leyó un texto de Mark Leonard sobre la República de los Desarraigados, que me gustaría también trasladarle, porque creo que hace bastante visible cuál es el problema, ¿no? Que no es un problema que solo afecte a Canarias o a España, es un problema general. Dice: hemos entrado en la era de las migraciones. Si todos los que viven fuera del país en el que nacieron se unieran para formar su propia República de los Desarraigados, sería el quinto mayor país del mundo, con una población de 240 millones de personas. Por lo tanto, es un problema transversal que comparten pues las distintas administraciones y al que tenemos que poner solución. Si me lo permite, señor consejero, le voy a poner un ejemplo que a mí me toca muy de cerca, pero realmente con este ejemplo yo creo que estoy poniendo de manifiesto lo que está ocurriendo en muchas familias de esta tierra y también en muchas familias de este país. Yo le voy a poner un ejemplo que a mí me toca de cerca, el ejemplo de Marta y Edu. Marta, socióloga, Edu, pues es ingeniero en telecomunicaciones. Ellos hicieron todo lo que la sociedad les pedía. Estudiaron, se formaron, fueron a la universidad, consiguieron un trabajo, estalla la crisis, se quedan sin el trabajo, comienzan una peregrinación y yendo con el currículum vitae de empresa en empresa, sin conseguir alternativa, sin conseguir oportunidad laboral, y se tienen que ir lejos, muy lejos de aquí, a más de 7.000 kilómetros de distancia, se tienen que ir a Canadá. En estos 2 años que llevan ahí desarrollando su vida, pues han tenido un bebé lejos de su casa, de la gente que más quiere, y para que vea un poco la contradicción, ¿no?, en la que estamos siempre moviéndonos en esta sociedad. El otro día fueron a dar de alta a su niño como ciudadano canadiense. El mismo día que en el Parlamento catalán estaba el señor Puigdemont, pues presentando su discurso sobre la Declaración Unilateral de Independencia. Mientras algunos quieren dejar de ser españoles, hay otros, como este bebé, que no tiene la oportunidad y se tiene que nacionalizar canadiense antes de ser español siquiera. Por lo tanto, cuando se nos llena la boca hablando de orgullo patrio, antes hagamos una reflexión de lo que está pasando con nuestra gente. Señor consejero, yo creo que aquí la culpa es compartida. Como le decía antes, no es un problema que solo se da en nuestra tierra, es un problema que se está dando en nuestro país y se está dando con gravedad. Al menos usted tiene la decencia de reconocer el problema e intentar buscar soluciones. Hay otros, como el gobierno del Partido Popular en Madrid, que lo que nos dicen es que estos jóvenes son aventureros, que lo que están es buscando pues una oportunidad en su vida y que se van voluntariamente de su país, que no son exiliados laborales de este país, lo que sinceramente nos resulta toda una vergüenza y un desconocimiento completo y absoluto de la realidad social que está viviendo este país.
Estos señores del Partido Popular, que está ocurriendo no es ningún fenómeno de la naturaleza. Esto que está ocurriendo es consecuencia de la crisis económica de este país que ustedes han agravado con sus políticas de recortes y con sus políticas también a través de las reformas laborales de precariedad en los trabajos que desarrollan nuestra ciudadanía. Por lo tanto, solo podemos hablar de exiliados forzosos. Es más, ustedes, desde el Partido Popular, están fomentando este tipo de políticas favorables a la migración de nuestros jóvenes. ¿Y por qué? Porque a ustedes les viene bien. Les viene bien porque maquillan así los datos de paro, los datos de pobreza y los datos de precariedad. Porque, ¿qué están haciendo? Ustedes lo que están haciendo es externalizar el problema, señores del Partido Popular. De verdad es una vergüenza que nos hablen de aventureros cuando estamos hablando de jóvenes que en muchas ocasiones lo están pasando muy mal. Les ponía hace poco el ejemplo de lo que está ocurriendo en Bélgica. En el último año, más de 300 jóvenes españoles expulsados de Bélgica, porque el sistema social belga no podía atender a estos jóvenes, no los podía atender. Estaban siendo carne de cañón de los servicios sociales de este país y este país se vio no competente para desarrollar esta labor y los expulsó de vuelta a casa. Pero ustedes, señores del Partido Popular, sigan mirando hacia otro lado. Mientras rescataban a la banca con más de 60.000 millones de euros, ustedes dejaban que nuestros jóvenes se fueran fuera a pasarlo mal. Además, como decía antes, se han visto abocados estos jóvenes a una pérdida de derechos civiles, aparte de laborales, derechos civiles como el poder hacer uso de la tarjeta sanitaria o, lo que es, bajo mi punto de vista, aún peor, se ven pues negados al derecho a decidir, al derecho a votar sobre lo que pasa en su país o lo que pasa en su tierra, a través del voto rogado. Ya lo ha denunciado la Marea Granate en innumerables ocasiones, las dificultades, las trabas y los obstáculos con los que se encuentran a la hora de querer votar. Pero claro, yo haciendo una reflexión ayer decía, claro, es que los señores del Partido Popular no quieren que vote la gente de fuera. ¿Por qué? Porque esta gente es quien más ha sufrido en sus carnes las políticas del Partido Popular y por lo tanto van a castigar con su voto a esas políticas. De hecho, si vemos cuáles fueron los resultados del voto exterior en las últimas elecciones, pues eran otras fuerzas políticas las opciones elegidas. Entre otras, por ejemplo, en Canarias el voto exterior iba para Podemos. Ojalá hubiéramos sido nosotros fuera de gobierno. Si hubiera sido por nuestros jóvenes exiliados, estaríamos gobernando esta tierra. Bueno, señor consejero, nosotros nos vamos a poner a su disposición. Por ejemplo, a través de los presupuestos vamos a presentar medidas que nosotros entendemos que van a incentivar y van a motivar a los jóvenes para que vuelvan. Entre otros, la que ya les mencioné, del aumento para cumplir la Ley Canaria de Educación, un 5% de nuestro PIB destinado a la misma, aumento en la sanidad pública, menos concertaciones con la privada, aumentar el número de trabajadores públicos, pero también otras que son fáciles de aplicar y que según la consejera de Hacienda, pues, por la conversación que puede desarrollar con ella, tampoco suponen una gran cuantía económica, como es la rebaja del IJIC para los menores de 35 años en la compra de su primera vivienda. Yo creo que son medidas pues que se deben empezar a implantar para poder empezar a recuperar la confianza de nuestros jóvenes para que quieran volver a casa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Santana. Turno